Abra por favor su Biblia en el Antiguo Testamento, donde tuvimos la lectura bíblica de Isaías. Isaías, pero vamos a buscar el capítulo 42. Isaías 42, los versos 6 y 7. Isaías 42, versos 6 y 7. Si ya lo encontramos, le damos lectura todos juntos, por favor. Comencemos. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Padre, en esta tarde rogamos tu bendición. Y al exponer tu palabra, Señor, que tengamos corazones humildes, dóciles, para que esta semilla que va a ser sembrada pueda encontrar un corazón preparado, Señor, y tu Espíritu nos siga transformando a través de tu poderosa palabra. Perdona, por favor, nuestras maldades, Señor, y ayúdanos para hacer tu voluntad. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, comencé con el último versículo que voy a compartir, porque este versículo, por un lado, es una promesa que Dios está dando a Israel, y de hecho Israel fue llamado a tener ese pacto con el Señor, y también el plan del Señor era que, o ha sido, o sigue siendo, que Israel sea una luz a las naciones, es decir, que compartan ellos el nombre de Dios, lo den a conocer. Y tristemente, Israel no cumplió con este mandato del Señor. Esta promesa se aplica también a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando leemos en el Nuevo Testamento, ahí en Lucas, que el Señor menciona, por ejemplo, el versículo 7, y el Señor efectivamente sí cumplió este mandato, ¿verdad?, de parte de Jehová, que es el de ser luz, y Él abrió los ojos de los ciegos y abrió esa cárcel espiritual de los pecadores, les dio esa verdadera libertad. Entonces se cumplió en Jesús, sí. Y también esta misma promesa, ¿verdad?, en el versículo 6 y 7, se cumplió en el apóstol Pablo. Así es que Pablo también fue a predicar el evangelio a los gentiles, y Dios lo usó con gran poder para dar a conocer el evangelio. Bien, y el día de hoy, esta promesa o este mandato también va para la iglesia. Dios nos ha llamado a ser luz de las naciones. Ahora Jesús dijo, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Entonces podemos también y debemos nosotros entender que este mandato va igual para la iglesia y tenemos que cumplirlo. Ahora, si teniendo eso como introducción, estamos en este mundo y tenemos que enfrentar, hermanos, igual situaciones difíciles, adversas, problemas, como cualquier hijo de vecino en el mundo, pero Dios nos da palabras especiales para que su pueblo cumplamos con este mandamiento. Este es el propósito y la razón de ser de los cristianos, ser luz y compartirles el evangelio de la gloria de Cristo. Vamos entonces al capítulo 40 de Isaías, y el título de este mensaje es: Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Ahora, ¿para qué nos va a ayudar? ¿Para hacernos la vida más cómoda? No, hermanos, nos va a ayudar para que cumplamos su voluntad, porque Dios sabe que en este mundo vamos a enfrentar el ataque de Satanás, vamos a enfrentar las presiones y las tentaciones del mundo. El Señor sabía que para ir a cumplir ese propósito también íbamos a tener que enfrentar la propia carne, ¿verdad? Por eso el Señor aquí nos da esta palabra de consuelo en el capítulo 40, verso 1, y en primer lugar Dios habla a nuestro corazón por medio de su palabra para confortarnos, consolarnos y animarnos al pueblo de Dios. A veces también, hermanos, nos encontramos en un panorama desolador, desesperanzador, y lo que vemos en las noticias y en la vida cotidiana, y como que se le baja a uno la pila, ¿verdad? La pila espiritual. Pero Dios, en primer lugar, dice: consolaos, consolaos. Ahora, consolaos significa confortaos, es decir, Dios nos conforta, Dios nos fortalece, Dios nos da ánimo para seguir adelante. Dice, habla al corazón de Jerusalén. En este caso, aunque en primer lugar va dirigido a Israel, pero también podemos aplicar estos principios y estas promesas a la iglesia y al pueblo del Señor. Así es que cuando nos sentimos, mis hermanos, a veces abatidos, a veces desanimados, a veces acobardados, porque vemos a veces que se nos
juntan los problemas, a veces en casa, en el trabajo, presiones, en fin, etcétera. Pero Dios nos dice, a ver, tranquilos, mi paz os dejo, mi paz os doy, ¿verdad? Y el Señor nos da ese consuelo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios de toda esperanza. Nunca pierda la esperanza. Dios es el Dios de toda esperanza. Aparte ahí en Isaías. Y busque Romanos 15:4, por favor. Así es que a veces, cuando a uno se le va la esperanza, pues ya uno se rinde completo, ¿verdad? Pero por eso el Señor nos dice que Él es el Dios de toda esperanza, para que el creyente siga caminando, no pierda la esperanza en el Señor. Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, vamos al Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos que esperanza. ¿Quién nos puede dar una mayor esperanza que nuestro Dios, mis hermanos? Y está en su palabra, Romanos 15:13, versículo 13. Y el Dios, ¿cómo se le llama aquí? El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vaya, llévese este versículo a su casa, medítelo, ore y va a ver cómo le vuelve a llenar, no solamente de esperanza, sino que le devuelve el gozo, la paz en el creer, ¿verdad? Porque nos dice aquí para que abundemos en esperanza, porque también tenemos que compartir esta esperanza de parte de Dios. Y eso viene de parte de ¿quién? Del Espíritu Santo. Por eso dice, por el poder del Espíritu Santo. Bueno, muy bien, mis hermanos. ¿Cómo nos esfuerza Dios? ¿Cómo nos ayuda el Señor? Bueno, en primer lugar, dándonos confort, dándonos consuelo, animándonos. Muy bien, porque somos su pueblo. Número 2, vamos a Isaías 42. ¿Cómo nos esfuerza nuestro Dios? ¿Cómo nos ayuda? Y dice aquí, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Bueno, Israel había sido un pueblo idólatra, no se arrepintió, Dios envió a un buen número de profetas y los profetas llamaban siempre al arrepentimiento, a decirle a Israel, deje sus ídolos, dejen su pecado, y no hicieron caso. Entonces Dios tuvo que disciplinarlos y les envió un juicio y los mandó cautivos a Babilonia, ¿verdad? Más bien los babilonios fueron por ellos y se los llevaron cautivos 70 años. Bueno, fue parte de la disciplina de Dios. Pero después de esos 70 años regresaron, ¿verdad? Entonces aquí los están animando y Dios les dice, ya su pecado ha sido perdonado. Ahora, qué importante, hermanos, es entender esto nosotros los creyentes, porque si no tenemos una conciencia en paz, Satanás nos va a estar acusando siempre y como que no vamos a tener esa paz y esa confianza para decir, voy en el nombre de Dios, porque algo nos está acusando, algo o alguien, Satanás, nos está muchas veces señalando algo que Dios ya perdonó. Así es que qué importante es entender esto. Isaías 44:22. En cuanto a nuestro pecado, ¿cuál es la primera necesidad del hombre? Que su pecado sea perdonado. Amén. Porque si no, siempre va a tener ese sentimiento de culpa, de vergüenza. Entonces, Isaías capítulo 44, versículo 22, dice aquí la escritura lo siguiente: yo deshice, dice Dios, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Vuélvete a mí significa arrepiéntete, ¿verdad? O sea, ven a mí. Así es que ¿cómo Dios perdona nuestros pecados? Cuando nos volvemos a Él, cuando nos arrepentimos, ¿verdad? Y Dios nos redime. ¿Qué significa redimir? Significa poner en libertad. Redimir significa que alguien pagó el precio porque éramos esclavos del pecado. Cristo pagó el precio con su sangre preciosa y nos sacó de esa esclavitud para que ya el pecado en cualquiera de sus formas ya no nos esté dominando, sino que ahora disfrutemos de la redención, de la justificación por la sangre del Cordero de Dios. Nos ha perdonado y nos ha limpiado de toda maldad, es lo que dice, para que el creyente ya no viva con ese señalamiento que muchas veces Satanás todavía, porque a Satanás se le llama el acusador de los hermanos. Y usted quiere compartir de Cristo y va a compartir y de repente le puede llegar una voz que dice, mira, pero acuérdate cómo te portaste la semana pasada y ve lo que hiciste, y entonces viene esa culpa y dice, no, me voy a sentir como un hipócrita. Así es que muchas veces Satanás por ahí nos ataca y nos detiene, ¿verdad? O quiere usted leer la Biblia o quiere orar y dice, no, pero es que ya pequé mucho.
o necesita venir el domingo. No, pero pues ¿a qué voy el domingo si ofendí al Señor? Bueno, es como el enfermo que le dice, ¿a qué voy al doctor si estoy enfermo? ¿Por qué venimos? Bueno, pues porque queremos estar a cuentas con el Señor, ¿o no? Entonces venimos, Señor, y si hay algo pendiente, límpiame, perdóname, Señor, me arrepiento, lo confieso, y su sangre nos limpia. Y adelante, mis hermanos, ¿verdad? Pero el enemigo es muy astuto. Isaías 43, verso 25. Seguimos hablando del perdón. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué Dios nos perdona nuestras rebeliones? No porque seamos dignos o porque seamos muy buenos, no, sino por amor de sí mismo. Porque Él es perfecto y es un Dios perdonador, amplio en perdonar, dice el Señor. Dice, y no me acordaré de tus pecados. Para ahí decía el rey David en uno de los salmos, Señor, no te acuerdes de los errores o de los pecados de mi juventud. Si ya viniste a Cristo, su sangre te limpió. Ya no tienes por qué estar recordando tus fracasos, tus errores pasados, tus pecados. Todo fue cubierto por la sangre, limpiado, borrado, por amor de su nombre. Punto, ¿verdad? No es porque tenga méritos. Yo, Señor, me acerco a ti ahora sí, porque me siento con los suficientes méritos para que tú me aceptes y me contestes. No. Así no va el asunto. Uno debe ir con humildad. Señor, no soy lo que debiese ser, pero vengo no en mi nombre ni en nombre de mis méritos. Vengo en el nombre de Cristo. Y con eso, mis hermanos, tenemos acceso al Padre, ¿verdad? Porque ¿quién tiene suficientes méritos para ganarse la gracia o el perdón de Dios? Nadie. Por eso se llama gracia, porque es algo que es el amor que gratuitamente nos da Dios a través de la obra perfecta de Cristo Jesús. Bueno, entonces, mis hermanos, vivamos con una limpia conciencia porque Cristo ha pagado el precio por nuestros pecados. Ok, número 3, ¿cómo nos esfuerza el Señor y cómo nos ayuda? Vamos a Isaías 40, versículos del 6 al 8. Me tengo que ir rapidito porque hay bastantito material. Y dice aquí del Isaías 40, del 6 al 8, voz que decía da voces y respondí que tengo que decir a voces que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Okay, en tercer lugar, recuerda que una vida sin Dios languidece espiritualmente. Recuerda que una vida sin Dios languidece, se va marchitando espiritualmente, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todos tenemos que tomar conciencia de qué, mis hermanos, de que el ser humano es como una hierba, como una flor del campo, que un día lo ves muy hermosa y el siguiente día, ¡pum!, ya se marchitó. Hay gente que dice, no, pues yo estoy aquí en la mera flor de mi juventud, ahorita, ¿para qué me acuerdo de Dios? Ya mejor cuando sea viejito, entonces sí te serviré, Señor. ¿Qué? No, tu juventud, dásela al Señor, ¿verdad? Comienza a servir al Señor con toda tu energía, con el vigor. Ahorita que tienes una plena salud, sírvele. Y recuerda que un día, pues también tú vas a entrar a la tercera edad o a la cuarta edad también. Entonces, nos dice el Señor, recuerda que la vida es transitoria, que la naturaleza humana es pasajera, que no siempre vas a permanecer joven físicamente, ni guapo, ni bella físicamente. Con el tiempo, las manchas, las arrugas, los achaques. Dice entonces, recuerda que lo único que permanece aquí son las promesas de Dios. No estés buscando el aplauso del mundo. No estés buscando que el mundo te admire, que el mundo te acepte. ¿Para qué? Busca agradar a Dios y con que agrades a Dios esto es más que suficiente. Hay gente que vive de la opinión de los demás. Por eso hay tantos videos en internet, porque los jóvenes, los adultos, ponen siempre su mejor pose o su último éxito y como para presumir. ¿Qué presumes? Dice Pablo, ¿qué tienes que no te haya sido dado por Dios? Mejor sea humilde, reconoce, no en desprecimiento tu mejor pose,
qué? Sé real, sé sincero. Este mundo es un mundo de plástico. Es un mundo que nada más vive de la apariencia externa. Y Dios ve el corazón, entonces mejor cuida tu corazón, como uno de estos miércoles di en los mensajes en Facebook. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si hay algo que debes de cuidar sobre toda tu vida es tu corazón, porque de él fluye, él es el que dirige el rumbo de tu vida. Así es que recuerda que una vida sin Dios se marchita espiritualmente. Por eso estudia la palabra, memoriza textos y que la palabra gobierne tu vida. Ok, número 4. ¿Cómo nos esfuerza el Señor y nos ayuda? Bueno, nos dice ahora en los versículos 10 y 11, Isaías 40, versículos 10 y 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Aquí número 4. ¿Qué nos dice aquí el Señor? Él nos recuerda que Cristo viene. Él ya vino por primera vez y su pueblo le rechazó en su mayoría. Pero Él vendrá por segunda ocasión para levantar a su iglesia en el arrebatamiento. Así es que el Señor nos esfuerza y nos dice, aquí eres un peregrino. Esta no es tu nacionalidad, estás de pasadita. Tu nacionalidad y tu ciudadanía está en los cielos. Allá te espera la gloria eterna, una gloria perfecta con Dios. Cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni la mente del hombre ha pensado, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así es que nos recuerda que Él vendrá y establecerá su reino, porque nos dice aquí que vendrá con poder y su brazo señoreará. Es decir, Dios sigue siendo soberano y está bajo el control de todas las cosas, aunque aparentemente estamos en un mundo en caos, que sí lo estamos, pero Dios sabe perfectamente que todo esto es parte de su plan. Bueno, número 5, vamos entonces ahora al versículo número 9. Nos saltamos el 10, pero para entrar ya a otro tema. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ¿qué? Ved aquí al Dios vuestro. Ved aquí al Dios vuestro. Número 5, diríamos, deja de mirarte a ti mismo y ve por fe al gran Dios que te ama y promete hacer grandes cosas contigo. Repito, deja de mirarte a ti mismo y ve por fe al gran Dios que te ama y promete hacer grandes cosas contigo. Dice Isaías, he aquí el Dios vuestro. ¿Por qué es esto? Porque al pueblo de Israel se le había olvidado o ya no conocía quién era el Dios suyo. He aquí diciéndoles otra vez, vamos a decirles quién es Dios. ¿Por qué? Porque su problema fue ese, se olvidaron del Señor. Y cuando uno se olvida de Dios y se enaltece y uno dice, yo no necesito de Dios, no necesito de la iglesia, no necesito de la Biblia, no necesito orar, no necesito nada de esto, yo puedo, tengo esto otro, se vuelve uno soberbio, altivo, autosuficiente. Y cuidado que ese fue el pecado del diablo. Se sintió orgulloso, quiso competir con Dios. Era tan sabio y tan hermoso Luzbel o Lucero, antes de que fuera el diablo, que quiso igualar a Dios. Dios le había dado tantas bendiciones a Luzbel, pero se le subió a la cabeza, ¿verdad? Como dicen, se subió en su ladrillo y quiso ser semejante al Señor. Y no, error, pecado. Así es que deja de mirarte a ti mismo, tienes que ver a Dios. Hay un dicho que dice por ahí, conócete a ti mismo. Sí, pero primero conoce a Dios. Porque si te conoces a ti mismo, pues muchas veces el corazón es perverso y malo y engañoso, ¿verdad? Mejor decir, mira a Dios, y cuando mires a Dios, entonces si te vas a comparar con Él, le vas a ver quién eres en realidad, ¿no? Hierba. Bueno, sí, somos creación de Dios, pero cuidado. Ok, necesitas entonces una renovada visión de la majestad, de la grandeza de Dios. ¿Por qué no salimos de nuestros problemas? ¿Por qué no salimos de nuestros pecados? Porque no conocemos ni confiamos en la grandeza y en la suficiencia de Dios. Se nos olvida que Dios es suficiente para todo. Se nos olvida que Dios es más grande que los problemas. Entonces aquí Isaías va, versículo 12, con una serie de preguntas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano?
O sea, aquí está poniendo una ilustración, ¿verdad? En cuanto a Dios, los mares de todo el mundo caben en el hueco de la mano de Dios, nada más para que tengas una idea de su grandeza. Todos los mares de este mundo están en el hueco de la mano de Dios. Y los cielos, ¿quién midió los cielos con su palmo? O sea, este universo, Dios lo tiene en la palma de su mano también. Nada más para que usted se dé cuenta del Dios en el cual creemos. Y continúa, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Bueno, con 3 dedos todos los montes caben ahí. Está hablando metafóricamente, pero realmente también. Verso 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándoles? Bueno, aquí vamos viendo ya una serie de atributos. Ok, en primer lugar, vemos a Dios como creador del universo. Les está diciendo, he aquí al Dios vuestro. Número 1, ¿quién es? Es el creador del universo. 2, ¿quién es este Dios vuestro? Es el Espíritu Santo, que es sabio y poderoso. O sea, ¿quién instruyó al Espíritu Santo para crear también parte del universo? Nadie. Él es un espíritu sabio y también es un espíritu eterno. ¿Quién le aconsejó a Jehová? O sea, ¿a quién le pidió el Señor, nuestro Dios, a algún ser humano que dijera, oye, pues a ver, dame unas ideas sobre cómo voy a crear aquel mundo? Nada, nada. Entonces aquí vemos el Espíritu Santo que es sabio y poderoso. Ok, versículo 14, otro atributo. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de prudencia? Estamos hablando de la omnisciencia de Dios. Es decir, Dios todo lo conoce. Todo. Dios nunca necesita aprender algo nuevo. Nadie le enseña a Dios. Pero a veces nosotros queremos enseñar a Dios cómo manejar nuestra vida, por favor. Dígame usted nada más. No, Señor, yo sé con quién me voy a casar, déjame escoger. Pregúntale al Señor. Te ofrecen esto, pregúntale primero a Dios, te ofrecen un trabajo, te ofrecen estudiar en tal lugar, lo que sea, pregúntale primero al Señor. Él conoce todo. No te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bien, versículo 15. He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y con menudo polvo las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Atributo cuál es? Su omnipotencia. Dios es todopoderoso, su omnipotencia. Bien, versículo 16. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. En otras palabras, Dios es digno. Número 1, Dios es digno. Número 2, Dios es digno de ser adorado. De ser adorado. Ahora, ¿qué es lo que está enseñando aquí? Nos está diciendo en el profeta de Isaías. Ni todos los árboles del Líbano, ni todos los árboles que hay en el Líbano bastarán para el fuego. Ahora, ¿de qué está hablando? De ofrendas, de sacrificios. Los judíos entendían muy bien esto, que tenía que haber fuego para llevar sus ofrendas, ¿verdad? Y entonces ofrecerlas al Señor. El asunto es, ¿sabes que Dios es tan digno que aunque le ofrezcan todos los becerros que hay en el mundo, con eso que es tan digno Dios, es tan santo Dios, que ¿qué le puedes ofrecer? ¿Qué le puedes ofrecer? Pero a veces nosotros, mis hermanos, tenemos un concepto tan humano y tan pequeño de Dios que nos estamos acostumbrando a ofrecerle a Dios las obras del tiempo, nuestras obras de energía, nuestras obras de ofrendas, nuestras obras de servicio. ¿Sabes? Eso no se lo estás ofreciendo al Señor. Dios es digno. Dios es digno. Y siempre tienes que ofrecerle a Dios lo primero, porque para que, dice Cristo, en todo tenga la preeminencia. Hermanos, cuando usted
su concepto de Dios usted lo rebaja, su vida espiritual se rebaja también. Es algo que no entendemos. Pues le doy a Dios, pues hay lo que me quede de tiempo, Señor. Hay lo que me quede de mi quincena, Señor. Y sabes, siempre vas a vivir a ese nivel tan escaso, porque no estás tomando en cuenta ese Dios digno, santo, justo, misericordioso, que cada día renueva sus misericordias, porque grande es su fidelidad. Que no nos ha pagado conforme cada quien merece, porque si Dios nos pagara lo que mereciéramos, hermanos, hoy no estaríamos vivos así. Pero su gracia y su misericordia son tan grandes que por eso el creyente debe decir: Padre Santo, es un privilegio adorarte. Eres digno de toda alabanza. ¿Qué hay en el cielo? Hay querubines que están todo el tiempo: santo, 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 santo es el Señor. Aquí no alcanzamos a comprender todo eso, mis hermanos. Cuando los varones de Dios tuvieron algún tipo de encuentro con el Señor y vieron su santidad, caían de rodillas, porque veían su propia maldad, la realidad de su corazón y la perfección de Dios, que no podían ni siquiera mirarle. Fue el caso de Pedro, fue el caso de Pablo, fue el caso de Moisés, fue el caso de Isaías. Cuando uno comienza a entender la grandeza de quién es Dios, su majestad. Job, que estaba reclamando: Señor, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué murieron mis hijos? ¿Por qué perdí mis propiedades? Y cuando el Señor se le revela, Job calladito. Cuando vio la majestad de Dios: ¿por qué estoy chillando? ¿Por qué estoy aquí quejándome cuando, Señor, contemplo quién eres tú, tu grandeza, tu majestad? Vaya, Padre, ¿por qué tanto miedo y temor y preocupación? Si tú me has prometido aquí pastorearme, como dice en el versículo 11, como pastor apacentará su rebaño. Todos los días Dios es nuestro pastor y nosotros somos sus ovejas, y que es un pastor, nos alimenta, nos cuida, nos guía. Eso es lo que hace Dios. Entonces, ¿por qué vives con tanto afán, con tanta ansiedad? Porque no conocemos a Dios y menos le creemos, mis hermanos. Así es que por eso Isaías comienza a dar estos atributos. Bien, versículo 10, versículo del 18 al 20, dice aquí: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, si busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Así es que aquí nos señala otro atributo: Dios es el único Dios verdadero. Lo demás son ídolos. Dios es el único Dios verdadero. Jeremías 10:10. Después de Isaías está Jeremías. Jeremías 10:10 nos dice quién es Dios. ¿Cuál es el Dios que adoramos? Ahora, cuidado, no sea que usted esté adorando a otro Dios. Un Dios que usted lo está haciendo a su semejanza, ¿verdad? Un Dios a conveniencia. Jeremías 10:10, le damos lectura a todos. ¿Ya lo encontramos? ¿Qué dice? Mas Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Bueno, cuidado, porque esto lo van a ver en la tribulación las naciones. Verán la ira de Dios. Y ahorita, de hecho, ya la ira de Dios se está manifestando en varios países. ¿Cómo? Cuando los ciudadanos de cierto país dicen: no, Dios, no a tu voluntad. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Pero también en el Salmo 14:1 se puede decir: dice el necio en su corazón, no Dios, que sería una traducción más fiel. No Dios. Entonces, cuando los ciudadanos de un país le dicen no Dios, y están cambiando los valores, lo que estamos hoy con la ideología de género y el feminismo y el aborto y el permiso para fumar marihuana, etcétera, 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 toda esa gente, comenzando con sus gobernantes, le están diciendo no Dios. Y cuando la gente insiste en esa necesidad de decirle no Dios, tu voluntad, entonces la ira de Dios, ¿cómo se manifiesta? En una forma. Y dice: ok, no quieres hacer mi voluntad, te dejo y haz tu voluntad. Esta es una parte de la ira de Dios. Y ahorita, por ejemplo, Estados Unidos está sufriendo eso. Y México va que vuela para allá también. La ira de Dios es cuando el Señor dice: no quiere nada conmigo, he sido paciente, se les ha anunciado el Evangelio y siguen diciendo no Dios, entonces hagan su voluntad.
Y hermanos, cuando el ser humano hace su voluntad, olvídese, estamos a un paso del infierno, de la depravación completa. Así es que el Dios verdadero aquí les está diciendo, no me hagan una imagen, no se hagan imágenes de mí, dice el Señor. Nada. ¿Por qué? Porque eso implica hacerlo a nuestro tamaño. Dios aborrece el pecado de la idolatría. Pero hay otros ídolos en el corazón. No me da tiempo ahorita de hablar de eso, pero hay que cuidarlo. Bien, seguimos. Versículos 21 al 24. Dice Isaías 40, 21. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado, o sea, Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Qué interesante que ya desde aquí sabía Isaías que la tierra era redonda. Era redonda. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Se le extiende a los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra, hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados. ¿Qué significa esto? El señorío y la soberanía de Dios. Dios está por encima de nuestras circunstancias, por eso Él está sentado sobre el círculo del planeta. Para que entendamos, Señor, aquí están mis problemas en este nivel, y Dios nos dice, sí, pero yo estoy acá en este otro nivel, ¿qué te preocupas? Yo estoy sobre tus problemas. Cuando Jesús caminó sobre el agua, en esa tempestad, para los discípulos la tempestad y el agua significaba problema, miedo o casi la muerte. ¿Y cómo llegó Jesús? Caminando sobre el agua para decirles, yo estoy sobre tus circunstancias. Yo estoy por encima de tus problemas. Confía en mí. Amén. Confía en mí, es lo que nos dice el Señor. Verso 25. ¿A qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el santo, otro atributo, la santidad de Dios. Dios es santo. ¿A qué me estás comparando? Y ese es el problema de muchos creyentes, que sus conceptos de Dios son demasiado humanos. Tu concepto de Dios es muy pequeñito. ¿Podrá Dios? ¿Lo logrará Dios? ¿Acaso Dios es sabio? ¿Sabrá cómo? Bueno, esas preguntas ofenden al Señor, pues, por favor. Tus conceptos de Dios muchas veces son demasiado pequeños y demasiado humanos, no bíblicos. Por eso tienes que ir a la Biblia para que entiendas cómo es Dios, quién es Dios, que Dios es más grande que nuestras circunstancias. Versículo 26, levantad en alto vuestros ojos. Otra vez por eso nos dice, deja de mirar abajo, levanta tus ojos y mira a mí, mírame a mí. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saque cuenta su ejército, o sea, las estrellas. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Así es que nos dice el Señor, levanta, cuando estés todo cabizbajo, por eso es cabizbajo, levanta tus ojos, mira el cielo y acuérdate, ¿quién creó todo eso? Aquel cuya grandeza y su poder son tan grandes. Aquel que llama a cada estrella por su nombre. ¿Y sabe cuántas estrellas hay? Por ahí de la Edad Media, algunos científicos se atrevieron a contar cuántas estrellas había. Con sus aparatitos ahí, y daban cierta cantidad. No, pues que hay 1000 estrellas. No, pues que hay 1500. Y llegaba otro, no, pues que son 1700. Y fue lo máximo, hasta que, no recuerdo ahorita qué científico inventó el telescopio. No las podemos contar. Y ahora que la ciencia con sus observatorios y aparatos, dice, no hombre, hay galaxias y galaxias y galaxias y galaxias. Por eso le dijo el Señor a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Incontable, incontable. Ahora nosotros somos parte de esa descendencia de Abraham en Cristo. En Cristo. Millones y millones que somos parte del pueblo de Dios. Levanta tus ojos, mira al creador del universo, y si el creador del universo pudo hacer todo esto, ¿acaso no podrá ayudarte en tus problemas? Pregunta.
Si Él creó el sol, no podrá ayudarte. Tal es la grandeza. Verso 27, ya casi acabamos. Verso 27. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? O sea, Dios se interesa e identifica con nuestras dificultades. Lo que están diciendo aquí es, Señor, pues ya te olvidaste de mí. Señor, mira mis circunstancias, mira mi necesidad, no me alcanza esto y aquí. Y dice el Señor, ¿por qué dices que estoy escondido, que ya me olvidé de ti? Es lo que está diciendo aquí Isaías. No. ¿Acaso no podrá Dios ayudarte a salir adelante en tus circunstancias más difíciles? Cuando nos sintamos así, mis hermanos, es que tengo esta situación que... ¿Quién me puede entender? Vaya a Hebreos 4:14. Cuando usted dice, estoy luchando con un pecado, con una tentación, con un problema de salud, con un problema económico, con un problema familiar, con una situación laboral, etcétera, lea Hebreos 4:14. Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. O sea, sé firme en tu profesión de fe. Dios no es ni frío ni indiferente a las necesidades de su pueblo, porque que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sí, hay debilidades, sí, mis hermanos. ¿Quién no tiene debilidades? ¿Quién no está luchando ahorita con alguna debilidad X? ¿Verdad? Yo diría que todos. Por ahí con algún asunto. ¿Y sabe por qué? Porque Dios permite que haya 4 estaciones del año. No siempre hay calor. Tiene que haber lluvia, tiene que haber frío, etcétera, etcétera. En la vida es lo mismo. Si siempre estamos en la cima, podemos engolosinarnos demasiado y decir, yo me lo merezco. No, no, no. Por eso Dios tiene que permitir valles en nuestra vida también, para que aprendamos a entender que siempre necesitamos depender de Él y que Él nos ayuda. Y dice aquí, no, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, Jesús enfrentó tus mismas luchas, pero nunca pecó. Nunca pecó. Verso 14. Entonces, acerquémonos pues, ¿cómo? Confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y en esa dificultad, Dios manifiesta su gracia y su ayuda. Finalmente, Isaías 41:10. Con esto concluyo. Isaías 41:10. Esta preciosa promesa. ¿Ya lo encontró? Isaías 41:10. Le damos lectura a todos juntos, por favor. ¿Qué dice? No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. ¿Lo cree? Amén. Subraya ese versículo. Memorícelo. Porque el Señor nos promete, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No te desanimes, no desmayes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Oramos. Padre, en esta tarde te bendecimos. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios que ha prometido siempre esforzarnos, siempre ayudarnos, siempre sostenernos por tu gracia. Gracias, Padre Santo, porque nos has dado ese propósito, ese llamado para compartir tu evangelio, la verdad al mundo. Pero mientras estamos aquí para, Señor, ser portadores de la luz del evangelio, mientras estamos aquí, Señor, para mostrar y hablar de Cristo Jesús, el único Redentor y Salvador, enfrentaremos, Señor, diversas situaciones, pero tú has prometido siempre estar con nosotros y siempre ayudarnos. Contamos con tu gracia para el oportuno socorro. Bendito sea, Señor. Permítenos conocerte cada vez más, cada vez mejor, Señor. Amarte
glorificarte, adorarte como tú lo mereces, porque tú eres digno de lo mejor y de lo primero. Padre eterno, muchas gracias porque somos tu pueblo. Nos has perdonado debido a los méritos de Cristo, a su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Gracias por tu Espíritu Santo que está con nosotros para guiarnos paso a paso, Señor. Gracias porque eres nuestro pastor, nos alimentas, nos guías, nos cuidas. Ahora permite, Señor, que tu pueblo sea fortalecido con esta tu palabra, a fin de que como discípulos tuyos seamos fieles seguidores. Hemos calculado el costo de seguirte. Por eso, Señor, es que necesitamos tu fuerza, el poder de tu Espíritu, para ser fieles en todo momento. Gracias, damos, Padre Santo, por tu palabra que permanece para siempre. Y que sigamos, Señor, creciendo en el conocimiento y en la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, en cuyo nombre te pedimos todo esto con acciones de gracias. Amén.